Vincent Kompany sacudió a Alemania. Y no fue con un gesto teatral ni con una frase para quedar bien, fue con una sentencia. Luis Díaz es intocable. No se negocia, no se vende, y mucho menos al Real Madrid. En cuestión de minutos, Múnich entró en combustión, porque cuando habla el entrenador del Bayern, el país entero afina el oído. La escena tenía algo de inevitable. La ciudad, acostumbrada al orden y al cálculo, estaba todavía vibrando por el último partido, y dentro del club se respiraba una tensión espesa, como si el aire pesara más de lo normal. Cámaras, micrófonos, enviados de toda Europa, todos esperando una sola línea que justificara semanas de ruido. Y esa línea llegó sin rodeos. Kompany se plantó con una calma tan firme que sonó a veredicto. Luis Díaz no está en venta. Y con eso, el mercado europeo recibió un golpe seco, de esos que cortan la música de golpe. En un fútbol donde casi todo termina convertido en mesa de negociación, el Bayern dibujó una frontera. No fue un comentario para salir del paso, ni una caricia pública para blindar al jugador del estrés. Fue una decisión, una postura nacida de análisis, de convicción y, sobre todo, de una idea de proyecto que ya se está levantando en Alemania. Por eso se entendió al instante. No era opinión, era política interna. De ahí la reacción inmediata. Portadas gigantes, programas rearmando su guión en vivo, redes repitiendo una palabra como si fuera un juramento, intransferible. El Bayern se planta, blindaje total. Y de pronto, Luis Díaz quedó instalado en el centro del debate nacional. Lo más llamativo no fue la contundencia, sino el contexto. Rumores en aumento, gigantes asomándose, cifras mareantes, la presión típica de cada ventana. Aún así, Kompany no dudó. Cerró filas y protegió a un futbolista que, puertas adentro, ya no se mira como apuesta ni como fichaje interesante, sino como pieza imprescindible. Así arrancó la locura en Alemania, no con una presentación rimbombante ni con un anuncio espectacular, sino con una frase breve, fría y demoledora. Una declaración de poder del Bayern, una confirmación absoluta. Luis Díaz dejó de ser posibilidad. Ahora es certeza. Cuando Díaz aterrizó en Múnich, el ruido parecía manejable. Se hablaba de su velocidad, de su 1 contra 1, de ese carácter competitivo que no se negocia, pero muchos lo veían como una opción más dentro de una rotación exigente. Lo que ocurrió después cambió esa lectura a toda velocidad. Kompany lo evaluó donde se decide de verdad, entrenamientos cerrados, partidos incómodos, noches donde el equipo necesita algo más que talento. Y ahí, una y otra vez, el mismo nombre se repetía en sus notas. Díaz no pedía protagonismo, lo imponía. Era el primero en atacar el espacio, el que exigía la pelota cuando el ritmo se apagaba, el que no se escondía cuando el Bayern sufría. Y no era solo desborde, era contagio. Su energía arrastraba marcas, liberaba compañeros, elevaba la intensidad colectiva. Kompany entendió antes que muchos lo esencial. Díaz no era únicamente un extremo explosivo, era un acelerador emocional del equipo. Con él encendido, el Bayern jugaba más alto, presionaba mejor, se volvía más agresivo. Sin él, algo se apagaba. En pocas semanas, el debate cambió de forma. Ya no se discutía si debía ser titular, sino desde qué zona hacía más daño. La prensa alemana dejó de hablar de adaptación y empezó a usar palabras mayores: determinante, indiscutible, referencia. Ahí llegó el giro definitivo. Kompany dejó de tratarlo como alternativa y empezó a construir alrededor de él. Minutos, confianza, libertad táctica, sin anuncios, sin estridencias. El colombiano pasó de fichaje atractivo a corazón futbolístico del nuevo Bayern. Y cuanto más se consolidaba en Alemania como sinónimo de liderazgo e intensidad, más se multiplicaban las llamadas desde afuera. Sondeos discretos, intereses formales, cifras que suelen hacer temblar a cualquiera. Esta vez, no. En Múnich, la respuesta fue rápida y unánime, y el entrenador fue el primero en marcarlo. Luis Díaz no se negocia. No por capricho, no por romanticismo, por convicción futbolística. Kompany sostiene una idea que pocos defienden en plena era del mercado. Los equipos que ganan no se construyen vendiendo pilares, se construyen protegiéndolos. Y para él, Díaz ya es columna vertebral.
El blindaje se volvió total. Respaldo público, apoyo interno y un mensaje nítido al vestuario y al mercado. El Bayern no escucha ofertas, no ahora. Con este proyecto en marcha, no se vende. Dejó de ser rumor y pasó a ser doctrina. Dentro del cuerpo técnico ni siquiera hubo discusión. Los informes apuntaban a lo mismo. Con Díaz en el campo, el Bayern es otro. Presiona más alto, incomoda más, juega con más valentía. Su impacto va más allá de los números. Y eso, para Kompany, no tiene precio. Hubo una noche que terminó de sellarlo todo. Un partido tenso, cerrado, de esos que no se ganan por nombre ni por historia, sino por carácter. El Bayern dominaba sin claridad. La grada se llenaba de ansiedad y el rival resistía cada intento. Olía a frustración colectiva, hasta que apareció Luis Díaz. Arrancó por la izquierda como si el partido recién empezara. Dejó atrás al primero. El segundo cayó intentando frenarlo. El tercero llegó tarde. Velocidad, decisión, valentía pura. La definición encendió el Allianz Arena, pero el gol no fue lo único. Fue el grito, el golpe al escudo, la mirada desafiante. Ahí, Kompany lo supo. No hacía falta otra jugada ni otro informe. Ese futbolista no se negocia. Desde entonces, el equipo empezó a buscarlo incluso en los tramos más incómodos. Los rivales ajustaron planes solo para contenerlo, y aun cuando no marcaba, seguía inclinando el partido. Porque Kompany no solo valora el desequilibrio, valora la reacción tras pérdida, el regreso defensivo, la capacidad de sostener la intensidad cuando el cuerpo pide pausa. Detalles invisibles para muchos, decisivos para un entrenador obsesionado con el carácter. Aquel partido no definió solo un resultado, definió un rol. Díaz dejó de ser figura destacada para convertirse en irreemplazable. Y cuando eso ocurre en el Bayern, el mensaje es brutalmente simple. El futuro inmediato pasa por él. Por eso el Real Madrid lo quiere. No es capricho ni humo fácil. Hay razones deportivas, estratégicas y de mercado. El Madrid lleva tiempo buscando un extremo izquierdo puro, explosivo, capaz de encarar, romper defensas y desbloquear partidos cerrados sin depender del juego interior. Díaz encaja perfecto, desborde constante, 1 contra 1, velocidad, agresividad. En noches grandes, cuando hace falta alguien que cambie el ritmo por sí solo, él es ese perfil. Además, en el Bernabéu no basta con talento, se exige personalidad. Díaz no se esconde, pide la pelota cuando quema, responde bajo presión y crece en escenarios hostiles. Eso lo vuelve perfil Champions. Suma otra moneda que hoy vale oro, intensidad y sacrificio defensivo. A diferencia de muchos extremos, trabaja sin balón, presiona, ayuda al lateral, sostiene el bloque. No es solo espectáculo, es un jugador completo. Está en una edad ideal, con élite en las piernas y hambre intacta. No es promesa ni veterano, es rendimiento inmediato y está lo global. Figura enorme en Colombia, arrastre fuerte en Sudamérica, impacto dentro y fuera del campo. Y quizá lo más atractivo para cualquier técnico, Díaz no necesita que el sistema viva para él. Funciona en transiciones, en ataque posicional, en presión alta o bloque medio. Se adapta y decide. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Por una razón que Kompany dejó escrita con su frase. Para el Bayern, Luis Díaz ya no es un activo, es parte del proyecto. Venderlo sería romper el plan en pleno crecimiento. Y en Múnich, con este entrenador y esta idea, hay una puerta cerrada con llave, la de negociar a un futbolista que ya consideran irreemplazable. Pero cuando un club como el Real Madrid se encuentra una puerta cerrada, rara vez se queda mirando. Busca otra entrada, insiste por otra vía, filtra otra versión, porque si algo domina el Madrid, además del campo, es el pulso del relato. Y ahí empieza la segunda parte de esta historia. La batalla no solo por el jugador, sino por el clima que se construye alrededor de su nombre. Después de la frase de Kompany, el mercado se partió en dos. La lectura simple dice, no hay operación. La lectura típica de los gigantes dice, si es intocable, entonces vale todavía más. Y cuando esa idea prende, aparece lo de siempre. Cifras infladas, supuestos contactos, rumores de pasillo, versiones cruzadas que buscan lo mismo, desgastar el muro. Cuando el Madrid quiere un perfil específico, rara vez actúa en línea recta. Primero mide el terreno, luego busca la grieta emocional, y al final, si lo ve posible,
posible. Aprieta con una mezcla de dinero, presión mediática y seducción deportiva. Con Díaz, la seducción es evidente. Bernabéu, Champions, foco mundial, una camiseta que cambia el estatus de cualquiera. Pero el problema es que esa seducción choca con algo poco común. El Bayern no está comportándose como vendedor, sino como dueño de un pilar. Y eso lo cambia todo. Una cosa es negociar por un jugador importante. Otra, intentar sacar a alguien que el entrenador ya declaró columna vertebral. Cuando un técnico se expone así en público, el mensaje interno es aún más fuerte. Al vestuario le dice, este es uno de los nuestros, y a la directiva le dice, si lo tocan, me tocan el plan. En Múnich, esa clase de declaración no se hace para quedar bien, se hace para cerrar filas. Por eso, desde la lógica del Bayern, la discusión no es cuánto ofrecen, sino qué pierdo si lo dejo ir. Y ahí entra un punto que el mercado a veces no entiende. El Bayern no solo compra rendimiento, compra estructura, roles, identidad, y Díaz, por lo que ya provocó, se metió en el rol más difícil de reemplazar, el que sube la temperatura competitiva del grupo. Puedes tener talento de sobra y aún así ser frío. Puedes tener calidad y aún así ser previsible. Lo que Díaz aporta es esa chispa que cambia el tono, acelera cuando el rival se acomoda, muerde cuando el equipo se relaja, convierte un tramo muerto en oleada, y eso no se compra fácil, aunque tengas chequera. Si el Madrid quiere insistir, necesita algo más que dinero. Necesita que el jugador mire hacia otro lado. Necesita que el entorno se agite. Necesita que el no se vende suene menos sólido con el paso de los días. Ahí entra el juego psicológico, filtraciones pequeñas que insinúan deseo, titulares que preguntan más de lo que informan, debates que parecen abrir una decisión que ya está tomada. Pero el Bayern también sabe jugar eso, y el intransferible de Kompany funciona como vacuna. Corta el ciclo antes de que madure, porque cuando la narrativa se instala, llega la presión sobre el futbolista. Preguntas repetidas, cámaras buscando reacciones, interpretaciones de gestos mínimos, y el entrenador, al adelantarse, protege a Díaz de ese desgaste. Le pone un paraguas encima. No respondas, ya respondimos nosotros. Y si algo fortalece la idea de intocable, es que el jugador la sostenga con hechos. No hace falta una declaración romántica. Basta con que siga compitiendo como compite. Hambre, carácter, esa sensación de que cada duelo es personal. El mercado se alimenta de dudas, y los futbolistas que transmiten certeza matan el rumor por cansancio. Ahora, el Madrid no insistiría sin una necesidad real. Cuando el rival se encierra y el equipo gira alrededor del área, se nota la falta de un extremo izquierdo que gane la banda por puro impacto. Alguien que no pida permiso, que obligue ayudas, que convierta a un lateral en dos rivales. Díaz sería solución inmediata, pero el Bayern también tiene su propia urgencia, aunque se diga menos. El equipo que Kompany quiere construir necesita agresividad por fuera, intensidad sostenida, un extremo que no solo desborde, sino que empuje la presión. En un proyecto nuevo, los nombres que sostienen la idea valen oro, y cuando un técnico siente que una pieza hace funcionar su sistema con más naturalidad, se aferra. Por eso, si el Madrid no puede comprar, el plan B del fútbol moderno suele ser el de siempre: dejar que el tiempo haga el trabajo. Esperar un momento de duda, un tramo malo, una lesión, una temporada con ruido, cualquier cosa que debilite el intransferible. Pero el Bayern conoce ese juego y por eso acelera el blindaje desde adentro. Y el blindaje no es solo decir no se vende, es darle comodidad al jugador, rol claro, confianza pública, respaldo privado y un mensaje constante. Aquí eres esencial. Porque cuando un futbolista se siente esencial, el canto de sirena pierde fuerza. No desaparece, pero pierde fuerza. También hay un factor simbólico. En un fútbol acostumbrado a que el Madrid se lleve lo que quiere, que un gigante como el Bayern cierre la puerta con tanta claridad, es una declaración de jerarquía. Nosotros también ponemos límites. Por eso este episodio se amplifica. No es solo Díaz, es Bayern contra el mercado. Es Kompany marcando territorio en su primer gran pulso. Y cuanto más fuerte suena intransferible, más crece el deseo externo,
porque el mercado ama lo prohibido. Los aficionados se obsesionan, los programas repiten el tema, las redes lo convierten en guerra de bandos y el jugador queda como trofeo simbólico. Esa es la parte peligrosa. Por eso la gestión del vestuario importa. Y Company parece estar enviando un recado. Nadie se mueve por una oferta grande si el proyecto no lo decide. Porque cuando se instala la idea de que cualquiera puede irse, el vestuario se vuelve transitorio, un lugar de paso, y el Bayern, históricamente, detesta eso. El Bayern quiere pertenencia, jerarquías claras, aquí se viene a ganar, no a escapar. En ese contexto, Luis Díaz termina convertido en símbolo de lo que el Bayern quiere ser ahora. Energía, presión, valentía, agresividad limpia. Un equipo que no solo controla, sino que muerde. Y si esa es la identidad que Company intenta imprimir, perder a Díaz sería perder una parte de esa identidad antes de que termine de cuajar. Aún así, el mercado siempre encuentra formas de insistir. La siguiente fase suele llegar con la pregunta envenenada. ¿Y si aparece una cifra imposible? La trampa es que imposible no significa lo mismo para todos. Para algunos clubes es dinero, para otros es el contexto deportivo, para otros es la posibilidad real de reemplazo. Y el Bayern, por cómo está actuando, está diciendo algo muy concreto. Ahora mismo no hay cifra que compense el daño deportivo. Ahí está el corazón de la tensión. El Madrid se mueve con la lógica del deseo y la necesidad. El Bayern responde con la lógica de la estructura y el control. Dos filosofías chocando por el mismo jugador. Y en medio, un nombre que ya dejó de sonar a rumor y empezó a sonar a guerra. Si el Madrid decide ir con todo, no será con una oferta cualquiera. Será con un gesto que intente romper el tablero, una propuesta que obligue a todos a mirarse y preguntarse, ¿de verdad lo rechazamos? Y ahí ya no es el jugador el que responde primero, responden la directiva y el entrenador. Y Company ya dejó claro cuál sería su postura.